Y ahora, para cerrar la jornada, antes del debate, pequeño debate que tendremos, si tienen ganas ustedes, tenemos a Emilio Argente, que es el subdirector de urbanismo de la Comunidad Valenciana y que nos va a contar el trabajo desde la Administración. La gente ve urbanismo y se va corriendo. Me imagino que espero que sean las horas. Yo no me han dejado que venda el que se queden, porque precisamente iba a hablar, se ha hablado mucho de arquitectura, pero bueno, yo vengo en representación de la Administración de urbanismo y quería decir, yo también fui estudiante de arquitectura y aquí empecé a amar el derecho urbanístico. Entonces, bueno, quería animarlos a que quisieran al derecho urbanístico. Para mí ha sido después mi vocación. Me voy a acercar, sí. Bueno, primero es un placer estar aquí en esta jornada, fruto de la colaboración entre la Generalitat y la Universidad Politécnica, cuyo fruto fue la Cátedra de Urbanismo y Género, y represento a la Administración, tengo el honor de representar a la Administración con 4 compañeras que me acompañan aquí en la jornada. Y decir que, bueno, hemos visto, como he dicho, arquitectura, edificios, técnicas constructivas, pero antes que construir ciudad y vivienda, tenemos que planificar. Y aquí estamos nosotros. Yo voy a hablar de mi libro, y mi libro es la ley urbanística. En la ley urbanística vamos a ver cómo están todos los criterios y todas las reglas. Está muy desarrollado, casi con carácter reglamentario. Y bueno, en el anexo pues, se fijan todos los criterios y reglas que, si se siguieran a rajatabla o se cumplieran en los planes, pues veríamos como todo sería muy fácil. Yo voy a hablar de perspectiva de género, pero entendiendo no solo hombre y mujer, sino niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, que si ahora analizamos todo lo que voy a comentar es la conclusión. Como digo, yo voy a dar mi punto de vista, y el punto de vista no puede ser otro que la Administración. Y voy a hablar de derecho urbanístico. Nos regimos por derecho administrativo y por derecho urbanístico. Como siempre me gusta decir, para saber dónde estamos, me gusta decir de dónde venimos. Yo ya he comentado que tenemos una normativa en este sentido muy detallada, pero no empezó con la LOTUP. La LOTUP, ahora es el texto refundido de la LOTUP, es el texto vigente, pero viene de la ley del 2014, estamos hablando del 2014, pero me remonto al 98, en el que ya aparecen, hay que recordar que antes de las leyes de la RAU, en el 94 teníamos las leyes del Estado, no hablaban nada de estas cosas. Ya en el Reglamento de Planeamiento del 98 empieza a haber ciertos indicios que habla de zonas verdes, de calidad de zonas verdes, centralidad de zonas verdes, que sean accesibles. Yo he visto muchos planes generales que la ermita del municipio es el parque público. Bueno, pues la ermita hay que subir, pues si vais a Liria, que fue el otro día la fiesta, hay que subir y hay que ir bien preparado para subir hasta la ermita, ¿no? Bueno, pues ya empezamos a ver atisbos de cierta calidad. La primera ley como tal, porque hubo una ley anterior pero que no tuvo mucho recorrido, en el 2004 aparece lo que es la primera ley de ordenación del territorio de la Generalitat Valenciana. Y ahí ya habla de aspectos como accesibilidad, bueno, primero como ya unos criterios, calidad de vida de los ciudadanos y sostenibilidad. Al final, si vemos luego los criterios que tenemos ahora vigentes, también incluye la sostenibilidad. En aquel momento lo dividía en dos, calidad de vida de los ciudadanos, que ceñía más a lo que íbamos a hablar, pero también el desarrollo sostenible. En la calidad de vida de los ciudadanos se hablaba de accesibilidad, ya de los edificios públicos, pública concurrencia, garantizar, aquí ya introduce a la accesibilidad a las personas de movilidad reducida o limitación sensorial, accesibilidad libre, etcétera. Habla de equipamientos públicos, dotaciones públicas, su efectiva implantación para todo el mundo. Y aparece un concepto muy importante en aquella época, porque en aquel momento se está empezando a plantear los crecimientos extensivos de baja densidad, y aparece el concepto de ciudad compacta, que veremos cómo también en la normativa actual lo recoge dentro del anexo de perspectiva de la perspectiva de género.
En el 2006 el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística, vulgarmente llamado ROCTU, introduce un concepto nuevo como es el de dotación residencial, donde ya aparecen dotaciones concebidas para personas mayores y discapacitados, personas discapacitadas y con personas menores de 35 años. Y hay unos primeros indicios de la perspectiva de género en el urbanismo. Y ya vamos a la ley, a la LOTUP, a la ley en el 2014, que en este sentido, desde la perspectiva de género, no se ha modificado en las distintas modificaciones que se han efectuado en los últimos años. Ahí, digamos, el propio artículo 13 habla de la cohesión social y perspectiva de género en el urbanismo. El tema de mi conferencia era ciudad inclusiva y urbanismo, más allá de lo que estábamos, de lo que podría entenderse perspectiva de género, también entra la cohesión social y entran muchas más cosas. Este es uno de los principios que rige la Dirección General actualmente, que es que tenemos que promocionar que la ordenación territorial y urbanística, también tenemos competencias en territorio, procurará las condiciones necesarias para que las ciudades sean sostenibles, integradas, evitando soluciones especialmente discriminatorias. Veremos esto cómo se desarrolla en el anexo. No permitiendo ambientes de exclusión social. Y el artículo va indicando, va desarrollando más cuestiones. Aparece el concepto de ciudad cuidadora como modelo urbano, el hacer efectivo el principio de igualdad entre las personas. Tiene que haber una interrelación de proximidad y combinación de usos. Ahí entra la ciudad compacta. Veremos luego cómo en el anexo se va desarrollando. Le da mucha importancia a la ley, tanto aquí en el articulado como en el anexo, a la participación pública. Vemos que luego el anexo lo desarrolla bastante. Es importante no solo la participación en general, la gente interesada en lo que es el urbanismo, sino a todos los niveles, en planeamiento, a toda la ciudad, a los que no son de la ciudad, cuando bajamos de escala en el barrio, a la gente del barrio o los de fuera del barrio, a todos los tipos de escalas, mayores, pequeños, niños, mujeres, hombres. Y ahí entramos ya en lo que es el anexo de la propia ley. El anexo habla de ciertos criterios y reglas. Y el primero es el urbanismo de las personas. Es el urbanismo, y todo esto son cuestiones que no me quiero, porque entro en el detalle, pero hay que tener en cuenta que cuando hacemos un plan, el que sea, un programa, un proyecto de urbanización, en teoría tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones. Y luego hablaré, pero lo adelanto, de la guía. La guía se hizo con la colaboración de los profesores Carlos y Eva, y es una guía que está muy bien, entra en el detalle de lo que es el anexo punto por punto y ayuda al redactor del documento que sea a cumplir los objetivos. De hecho, que al final te da un índice de valoración de si has cumplido o no desde el punto de perspectiva de género. Bueno, pues todos estos puntos se van reflejando en la guía y, bueno, el primero es el urbanismo para las personas. Aquí hay que tener en cuenta que hay que tener la ciudad, el paisaje, la movilidad, las viviendas deben de reflejar las distintas esferas de la vida, lo que se ha comentado, la esfera productiva, la reproductiva, la social, la política, la personal. Hay que posibilitar los distintos usos y necesidades ligado a la ciudad compacta. Lo que hablábamos de que en 15 minutos, se ha comentado, que en 15 minutos tienes todos puedes trabajar, puedes ir al comercio, puedes tener el ocio, simplemente andando, en bicicleta. De la propia documentación del plan en este aspecto pide una memoria donde habla de una caracterización cuantitativa y cualitativa, y ahí digo lo que ha comentado Ana Anquela antes, digamos una serie de análisis cuantitativos, cualitativos en el caso de repercusión también de acciones de las diversas de la población. Eso hay que reflejar en la memoria. Y luego, el siguiente punto, el siguiente criterio sería muy importante el de espacios comunes. Le da mucha importancia la ley y la norma a la red de espacios comunes. Define cuáles son los espacios de relación, los jardines, por supuesto, las plazas. Aquí lo desarrolla más de toda la normativa anterior. Ya aparece el objetivo es favorecer la movilidad a pie a distancias cortas y acceso a espacios comunes, esos espacios que estén conectados y que sean accesibles.
qué equipamientos tienen, qué equipamientos hay en la ciudad, los equipamientos para los niños, para los mayores, el cuidado de mayores, atención primaria sanitaria, hay que cuidarlos, que estén conectados, bien ubicados. También el comercio y el servicios, y si vamos al modelo americano de centros comerciales que va la gente a comprar el fin de semana, pues realmente ahí tendremos que coger el coche para ir a comprar. Las paradas de transporte público, por temas de seguridad, de movilidad, los viales que comunican y conectan directamente, veremos que hay un apartado específico de movilidad, muy importante también. Los espacios para la gestión de residuos y su reciclaje. Miguel Ángel comentaba antes, creo que era Miguel Ángel, que en Madrid estaba en los depósitos de agua al norte y las depuradoras al sur. Bueno, pues la importancia de esta foto la he sacado de la guía. La guía está muy bien, hay diversas fotos que he sacado de ahí porque me han parecido interesantes. Bueno, pues la red de espacios comunes, no solo el propio espacio, también la conexión y la distribución dentro de la ciudad. El ámbito de la red de espacios comunes tenemos que valorarlo en la planificación, o bien desde la ciudad. Nosotros, cuando entramos a un plan general, tenemos que ir a la ciudad. Cuando entramos a un plan parcial o un ámbito menor, pues iremos al barrio. Los planes deben delimitarlos y con lenguaje urbanístico, para los que hayáis visto algo de urbanismo, estas redes se caracterizan por ser redes estructurales. Dentro del plan estructural deben estar reflejadas. Y las normas urbanísticas del plan fijarán las condiciones de esas urbanizaciones, la urbanización de esos espacios públicos. Por eso insisto en el detalle del anexo, llega a ese detalle, es decir, tiene que tenerlo el plan, va a la ordenación estructural y las normas urbanísticas del plan deben de contemplar esas condiciones de urbanización siempre desde el punto de vista de la perspectiva de género. En la red de espacios comunes, pues vuelve a insistir, como en otros sitios, en el proceso de participación ciudadana. Hay que atender a las necesidades de la población. Depende del barrio, depende del ámbito, pues tendrán unas necesidades otras. Ahí es importante el plan de participación. Cuando dice la norma que será abierto, pues es lo que comentaba, abierto a todos los sexos, edades, diversidades, en condiciones socioeconómicas, y el objetivo es conocer lo que necesita la gente. Si sabemos lo que quiere la gente, el diseño será mejor. El anexo, hay un mandato para la elaboración de guías para la aplicación de perspectiva de género para los planes y los proyectos. Y bueno, pongo el ejemplo de la guía. No he hablado de nuestra página web, de nuestra digitalización, de la aplicación de la cartografía que estamos aplicando en la Dirección General, pero invito a que entréis en la página web. Ahí tenemos las distintas guías y está la guía de género. Y además también habla de guías que dan herramientas a los profesionales redactores y guías para los proyectos de edificación, edificios de viviendas y otros. Ahí la guía va más allá del urbanismo, pero bueno, se puede hacer también una guía con más detalle, lo que pasa es que entiendo que es más compleja. Esta es la guía. La guía está muy bien, ya digo que es como yo soy arquitecto y para nosotros los arquitectos yo siempre digo, y me identifico ahí, pues una guía que a mí me diga lo que tengo que hacer, sigo los pasos y me evalúa después si cumplo o no cumplo. Aquí no hay informe posterior, es decir, nosotros en la Administración pedimos una serie de informes sectoriales. Aquí no, aquí el que se evalúa es el redactor. Si nos autoengañamos a la hora de redactar, haremos un mal plan. Ahí la importancia de hacer un buen plan, un plan urbanístico, como decía Miguel Ángel. Después de un plan urbanístico bueno, pues vendrá un desarrollo de edificaciones, pues bueno. Si tenemos un plan malo, pues bueno. Si es un plan malo desde el punto de vista de la perspectiva de género que no cumple la evaluación que se ha hecho, esto tiene que ir en un anexo en el plan. Bueno, pues si decimos que cumple pero no ha cumplido realmente, pues tendremos un mal plan desde el punto de vista de la perspectiva de género. Cuando el anexo pasa al siguiente criterio, que es la de proximidad de las actividades de la vida cotidiana, está haciendo referencia a la ciudad compacta. La ciudad compacta que nosotros desde urbanismo ya venimos un poco reflejando desde la ley del 2004. Aquí entra en más detalle en que sea una ciudad con un tejido denso definido, proximidad entre las distintas actividades, conexión de los espacios, de la red de espacios, de la movilidad y
va en contra del crecimiento disperso. Cuando en el 2004 aparece el concepto de ciudad compacta, como decía, iba en contra del modelo de baja densidad, de urbanizaciones de baja densidad, que es lo que se intenta evitar. Bueno, pues el anexo aquí también lo enfoca desde el punto de vista de perspectiva de género, como pongo aquí la referencia al artículo de la ley del 2004. Hay que decir que en cuanto a modelo de ciudad compacta, la asignatura que tenemos pendiente es la rehabilitación. Yo asistí a la conferencia que ha dado Mireia, en el sentido de que un edificio en un barrio, que el edificio después de la rehabilitación ha quedado muy bien, bueno, pues ahí la dificultad que tenemos en las rehabilitaciones de la ciudad es que ahí tiene que haber una inversión de la Administración, porque si no la gente no lo puede hacer. Y si tú rehabilitas la ciudad, pero luego los edificios no los rehabilitas, pues parece que te falta algo. A mí me ha parecido muy interesante el proyecto vuestro, y ahí ya si hiciera también, me imagino que hará falta una rehabilitación de ciudad, pues sería estupendo. Bueno, esa es la asignatura que tenemos pendiente para actuar dentro de la ciudad, porque si estamos diciendo que vamos en contra del modelo disperso, tendremos que hacer algo. No podemos crecer más, o tenemos que evitar el crecer más, pues tenemos que rehabilitar. Ahí tenéis la definición. Del 2006 en el ROCTU avanzó más que el 2004, pero bueno, ahora en el anexo, digamos un poco, os lo dejo un poco como cultura, y que de ahí viene esta definición actual. Todos los espacios incluidos en la, valga la redundancia, red de espacios comunes, tienen que estar próximos, ya no solo accesibles con cierta distancia mínima, sino próximos. Y aquí en la norma dice que lo ideal sería entrar a una distancia de 10 minutos caminando o en bicicleta, o espacios de estar de relación a una distancia de 300 metros. Bueno, pues si hacemos un plan, pues lo que hablábamos antes, pues no vamos a poner la zona verde, que también hay que ponerla, la zona verde al lado de la carretera, porque tenemos un problema acústico y tenemos un problema de separación con las grandes infraestructuras. Pero bueno, que tengamos zonas interiores o prever que los edificios en las normas urbanísticas planteen un patio interior que sea accesible desde la calle, eso se puede poner en las normas. Bueno, pues de alguna forma eso también son espacios comunes. La combinación de usos y actividades sería otro de los criterios que fija el anexo, y ahí en ese sentido habla de propiciar el urbanismo inclusivo, combinando los usos que garantice la inclusión total. Si ponemos en una zona todos los centros deportivos y en otra zona todos los centros culturales, pues bueno, eso no casa, hay que diversificar. Si además hay zonas con peor, socialmente con una menor calidad, pues bueno, ahí intentamos revalorizarlos con dotaciones, intentando distribuir los distintos usos y actividades. Siguiendo ahí, pues llega al nivel de que las normas urbanísticas, un tema candente, deben de regular las actividades remuneradas en la vivienda. Es decir, esto ya lo sabíamos, pero vemos que hay un problema, pues por ejemplo, con las viviendas turísticas. Nunca lo ha habido con los despachos profesionales, en los que se mezclen con las viviendas. Puede generar problemas con los residentes. Bueno, pues también entra dentro de lo que plantea el anexo como perspectiva de género. Y hay que contemplar diversas formas de desplazamiento, no siempre motorizado, es al contrario, hay que fomentar carriles bici, accesos peatonales, comunicaciones internos dentro de la ciudad. La seguridad en el espacio público hace referencia a los itinerarios. Cuando hemos dicho que conecten los espacios comunes, los espacios de la ciudad, que estén conectados, estos tienen que ser seguros, a pie y fortalecer, cuando se dice fortaleciendo la red viandante, es que sea independiente, que se ha comentado, que sean accesibles, por supuesto que tengan bancos de descanso, que se garantice la seguridad, pero además que estén separados del vial. Tú tienes un vial y, por ejemplo, aquí en Valencia, en la avenida Pere Galdós, tienes el carril bici en el mismo vial, aunque esté pintado. Bueno, pues eso yo por ahí con bicicleta pues intentaría ir lo menos posible.
Fomentar la autonomía de la movilidad de la infancia con caminos escolares. Hemos visto que en algunas zonas que hay colegios cercanos, pues se señaliza, se marca por aquí. Eliminar los puntos conflictivos, lo que comentaba de los carriles bici que estaban separados, separarlos del tráfico rodado. Una red continua y jerarquizada, es decir, que lleguemos a todos los sitios, que haya una malla que nos conecte a todos. Bueno, pues todo eso está reflejado en el anexo. Que estén bien señalizados las paradas de transporte, se garantizan los espacios de recreo y las relaciones sociales. Se incorporará el criterio de seguridad en la localización y el diseño de los espacios públicos, de los edificios públicos, perdón, también. En los suelos urbanizados, es decir, lo que ya está edificado, lo que está construido, las actividades de regeneración de ciudad, de renovación, esos planes de rehabilitación que decía, pues tiene que identificar los sitios inseguros, que eso no me lo va a marcar la participación pública. Lo que hablábamos, pues la gente sabe dónde es inseguro o no, y ahí actuar con más detalle. Voy a ir pasando muy rápido porque vamos mal de tiempo. Ahí, en la seguridad en el espacio público, pues habla de en esos procesos participativos, habla de charlas y jornadas de especialistas que divulgan estas cuestiones. Y aquí he puesto a Carlos y a Eva, que hacen estas jornadas muy interesantes de paseos por la ciudad, donde en el recorrido pues vas viendo la problemática que te vas encontrando. La habitabilidad del espacio público, los espacios peatonales, marca que sean anchos, seguros, libres de conflictos. Es verdad que todas estas cuestiones del anexo, muchas de ellas no están en el plan urbanístico, pero sí que van a estar en el proyecto de urbanización. El proyecto de urbanización que luego ejecute. Por supuesto, no digo nada de las obras que el ayuntamiento haga para urbanizar. Habla de las condiciones que tienen que tener las actividades de relación social, la vegetación, la iluminación de esos espacios peatonales. Habla de unos mínimos incluso de superficie viaria que puede estar en la red de espacios y un porcentaje sobre el total del barrio. Cuando habla de la habitabilidad del espacio público, en el espacio público también podemos tener comercios, servicios. Bueno, pues digamos que eso siempre se ha visto. Por ejemplo, el gran cauce de Valencia del río, pues tenemos zonas deportivas, zonas de espacio de ocio, zonas de bares, pero bueno, siempre eso hay que tener en cuenta, que tiene que tener un límite y que bueno, digamos, por supuesto, aplicando todos los temas de seguridad, accesibilidad y movilidad que son transversales a la habitabilidad. Los equipamientos establecerán reservas de suelo para equipamientos y centros de atención especializada, eso ya lo dice la ley, pero teniendo en cuenta los usos combinados y próximos. Es decir, la ley lo que habla urbanísticamente es que hay un mínimo cuantitativo. Aquí lo que está diciendo es el carácter cualitativo. Primero, que estén bien ubicados, que cada equipamiento, al final, cuando el ayuntamiento le dan un equipamiento, obtiene un equipamiento por la gestión urbanística, tiene que decidir qué es lo que va a hacer en ese equipamiento. El plano da unos parámetros, pero no dice este va a ser un centro de salud, esto va a ser un ambulatorio, esto va a ser un hospital. Normalmente se intuye en un hospital, pero bueno, digamos que hay que establecer esa reserva con el carácter de perspectiva de género. Y ahí habla de espacios comunes, pues los de educación, de alguna forma ya lo había comentado antes en el artículo 13, los de educación, asistencia, personas con diversidad funcional, espacios para inclusión social, etc. La vivienda. Tenemos que contemplar los diferentes tipos de vivienda que hay, compatibilizar y combinar los usos, porque hay distintos tipos de vivienda, porque hay distintos tipos de familia y hay viviendas más grandes, más pequeñas, familias unifamiliares, familias con 4 miembros, monoparentales, etc., ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de contemplar el plan urbanístico, ¿no? El plan urbanístico va a decir un número de edificabilidad, va a decir un número de viviendas, va a decir cuántas de protección pública, eso sí que lo va a decir, pero luego a la hora de acometer la reparcelación y el proyecto de urbanización, pues hay que contemplar ese juego. Las normas urbanísticas, también hay normas urbanísticas
antiguas, muy cerradas, que dicen la vivienda tiene 100 metros cuadrados y de ahí no sales. Y si el ayuntamiento también se cierra un poco en banda, tenemos que ser flexibles. En principio de la Generalitat entendemos que lo que vale es la edificabilidad, y tú con la edificabilidad juegas. Con una misma edificabilidad puede haber más viviendas pequeñas y menos viviendas grandes. Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de contemplar el tema de la vivienda. Muy importante el tema de las normas urbanísticas y las ordenanzas, porque son las que al final el ayuntamiento, a la hora de dar la realidad, al final estamos hablando de normas y teoría, pero la aplicación práctica es que luego un funcionario del ayuntamiento va a dar una licencia a un edificio. Los elementos comunes se le da una importancia especial, porque son las zonas de convivencia de los bloques, cuando tenemos un bloque de viviendas. Entonces ahí, bueno, pues el diseño de vestíbulos, los elementos comunes, que se tenga en cuenta la perspectiva de género con una serie de cuestiones, pues la eliminación de rincones, como también decimos en la calle, eliminación de puntos oscuros, iluminación, etcétera. Pues también en los elementos comunes. Y lógicamente también hay que tener en cuenta, esto ya las normas técnicas lo están teniendo en cuenta, pues todo el tema de que, bueno, yo voy con la bicicleta y tengo que tener un espacio en los elementos comunes para guardarlo. Pues también desde el punto de vista de la perspectiva de género se hace eco de esta situación. Aquí llega hasta el extremo de caminadores y sillas de ruedas. Bueno, pues si tenemos en un edificio donde sabemos que puede haber personas mayores o muchas personas mayores, pues estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. No digo nada de la accesibilidad y de las barreras arquitectónicas, que eso ya yo creo que en muchos sitios es verdad que no está superado, pero bueno, que hay normativa específica aparte. Hay un criterio específico sobre la movilidad, favoreciendo el transporte público, la movilidad andando, a pie y en bicicleta, por supuesto, y un inciso con los planes de movilidad, todo plan general, todo planeamiento general tiene un plan de movilidad. Entonces, los planes de movilidad también tienen que tener en cuenta toda esta serie de cuestiones. Los planes de movilidad se tramitan junto con los planes generales. La transversalidad o el criterio o regla que habla. Bueno, la transversalidad quiere decir que todo esto que hemos hablado es a todas las escalas, es decir, política, programas, planes y proyectos. Se tiene que llevar a todos los escenarios de la administración y de la realidad. Y debe responder en base a la participación pública a las necesidades cotidianas que nos manifiesten los ciudadanos. Vuelvo a insistir en la participación pública, muy importante. Bien, ya estoy acabando. Aquí, bueno, era una reflexión que el artículo 21 de la ley dice que entre las determinaciones estructurales, ya lo he comentado, del plan general, tienen que estar estos objetivos explicados en una memoria en algunas cuestiones, en un anexo como tal, y el artículo 34 se refiere a la propia documentación del plan, el plan general en este caso, que tiene que tener las determinaciones y el cumplimiento de los objetivos de género. Para eso, en los planes urbanísticos el redactor debe evaluar en su documentación lo que decía y tener la ayuda de la guía. Y un tema muy importante y que hago inciso, como hay la mitad de estudiantes, por los que quedáis os lo digo. Lo importante es pensar el plan desde el principio con perspectiva de género. Es decir, cuando uno se coge el plan, coge con la guía y empezar desde el principio a pensar, porque si no, cuando ya tienes el plan hecho, empezar a vestir el santo es muy complicado. O sea que la norma también lo insiste, que hay que tomarlo en todas las etapas de gestión de la planificación, pero sobre todo es muy importante el inicio, en el inicio de la gestión. Bueno, aquí simplemente unos datos concluyendo, en el que el 54% de la población en la actualidad vive en ciudades y en 2050, según textos, pues te hablan del 66, el 70%, y que de esos el 15% dicen que son personas con discapacidad, con independencia de otras cuestiones. Que en España, está mal en España, casi el 20% de la población tiene más de 65 años, con lo cual eso también tenemos que tenerlo. Con lo cual, al final, las ciudades inclusivas son aquellas que garantizan la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a los servicios y recursos de todos los habitantes. Tenemos estos criterios en las normas, en nuestra ley, tenemos una guía excepcional. Estos criterios es fundamental, como decía, que actúen desde las primeras fases de la planificación
Y aplicando estos criterios y reglas desde las primeras fases, planificaremos bien y conseguiremos un reto que no he comentado, pero es un reto que tiene la Dirección General, y es que agilizar procedimientos. Es decir, esto es una parte más del plan, tenemos muchas partes, y entonces lo que se pretende es que un plan sea rápido. Si no, cuando uno inicia un plan, podemos hacer un análisis hoy de todos estos datos que hemos comentado, el análisis cuantitativo, cualitativo que hablábamos, que tenemos que poner en la memoria, pero si dentro de 10 años aprobamos el plan o dentro de 15 años los datos habrán cambiado. Con lo cual, un reto de la Dirección General es la agilización. Y para agilizar, los redactores también tienen que ayudarnos en el sentido de lo que comentaba. Si un buen redactor toma estas cuestiones desde el principio, hará un buen plan. Bueno, muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o ya está todo el mundo muy cansado y no tienen ya ningún interés por preguntar nada. ¿Alguna pregunta? A los que han aguantado aquí debería hacerles una foto para hacerles un monumento. Ya. Del Mapu. Bueno, yo quería enlazar con lo que ha dicho Emilio, si no hay preguntas, y con lo que hemos empezado y por donde hemos ido pasando en todas las charlas, es el tema de la calidad arquitectónica. España tiene una ley de calidad en la arquitectura y yo creo que hoy hemos estado hablando básicamente de cómo medir esa calidad arquitectónica. Muchas veces cuando la gente dice, no, la calidad arquitectónica, ¿y eso cómo se mide? ¿Para quién es la calidad? Aplique la perspectiva de género y tendrá mayor calidad. Utilice políticas sostenibles y tendrá mayor calidad. Escucha a los edificios y a la gente y tendrá mayor calidad. Estamos hablando estrictamente de calidad arquitectónica. Lo podemos llamar perspectiva de género, yo la primera defensora, políticas urbanas, la administración, lo que quieran. Estamos hablando de calidad urbana. Y me llamó la atención porque Judita al principio dijo, si le siguieron o bien por las traducciones o en directo, que las personas que sentían que están en edificios bien diseñados valoraban más positivamente todas las variables climáticas o todas las variables de uso. Si la primera percepción era que estaban en un sitio que les resultaba bien diseñado, agradable, bello, usen la palabra que quieran, y a partir de ahí todas las demás cosas valían, ¿no? Yo creo que eran bellos porque funcionaban bien, eran sostenibles, tenían la perspectiva de género. Es decir, es que es muy difícil deshacer ese link, ¿no?, entre unas cosas y otras. Y Emilio aquí, que ha venido hablando como la ley y la administración, le diría a Emilio porque es que es amigo de estudio, ha hablado de calidad arquitectónica. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que estar todos un poco unidos, es decir, bueno, queremos calidad, es verdad que queremos calidad arquitectónica, vamos a definirla y vamos a verla cómo la construimos entre todos. Y yo estoy muy pagada de que la Generalitat y a través de la administración, la agilización de la administración esté enfocada en ese tema. O que la universidad esté investigando desde geodesia sobre cómo hablar de la calidad final urbana en las calles, pues si te acosan no hay calidad urbana que valga, ¿no? Todas esas relaciones, por supuesto, Mireia a mí me ha emocionado, ¿no? 1.800 familias, todo eso menudo, trabajón, y 70 edificios, ¿cómo somos las mujeres, no? Oli. Ay. O la biblioteca que nos ha contado todo el proceso urbano de la biblioteca en Madrid, que desde que yo lo conozco me parece fantástico. O, creo que no me dejó nadie, Geronia, que ha contado también todo lo que tiene que ver, que al final la ciudad es oportunidad, que todos queremos vivir mejor y que nuestras familias vivan mejor y que el mundo viva en paz, ¿no? Pues al final estamos hablando de oportunidad a través de la construcción colectiva, ¿no? Mil gracias por todas las charlas de todos. Si alguien tiene alguna pregunta que le surge en algún momento y me la escribe, podemos hacer un foro y contactar con ellos. Sí, pero los veo poco motivados. Las ondas que me llegan son me quiero ir, entonces no quiero alargarlo más. ¿Vale? Esto se graba y que estará disponible en ese canal YouTube que tenemos tan pronto Pablo, que lo tenemos por aquí, lo edite. Sí. Y estará disponible para todos. Gracias y un placer.